pero somos los que tenemos que estar, amén. Bien, vamos a ver, acá toqué algo de más, raro en mí, pero bueno, gloria a Dios. Bien, ¿estamos Santi al aire? Bueno, bienvenidos iglesia, bienvenidos a aquellos que también nos están viendo en la grabación, en los canales informáticos de la iglesia. Bienvenidos también a la casa CDA Campana, amén. Bueno, iglesia, yo les quería compartir algo que Dios me venía hablando en reiteradas ocasiones y con reiterados versículos, eh, y habla mucho de la fidelidad, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de ir a compartir palabra a nuestra iglesia ahí en José Cepaz, al anexo, y Dios me hablaba mucho de la fidelidad, ¿no? De cómo Dios recompensa al siervo fiel, amén. Y nosotros podemos sujetarnos a una persona, podemos sujetarnos a una costumbre, pero sobre todo tenemos que sujetarnos al Señor, amén, y a la palabra de Dios, que es palabra viva y que es verdad, que es la verdad, ¿no? Y en Josué, en el capítulo 23, yo se lo voy a parafrasear porque vamos a citar en realidad otro versículo para que sea el centro de esta prédica que titulamos ¿Quién es tu Dios? ¿No? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? En el capítulo 23, Josué, ya anciano y ya habiendo conquistado muchas batallas de la mano del Señor, reúne al pueblo, ¿no? Y reúne a sus ancianos y, y hace como un recuento, ¿no? De todo lo que viene pasando. Y Josué ve y siente que a través de todas esas batallas y a través de todos esos pueblos que ellos habían conquistado, su fe se estaba contaminando de alguna manera. ¿Por qué? Porque había parte de esos pueblos que no eran eliminados al 100%, sino que se sujetaban al pueblo de Israel y quedaban conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas costumbres y esos dioses que tenían esos pueblos, esas idolatrías, se iban mezclando. Y eso de alguna manera iba contaminando la fe del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Josué quiere hacer un pacto, ¿no? José quiere hacer algo que determine y que ponga un parate a esa contaminación y a esa mezcla de religión, a esa mezcla de culturas que se estaba generando a través de las conquistas que Dios le daba. Y en el capítulo 24, versículo 14, Josué, hablando ya delante de su pueblo, delante de sus principales, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Amén. Ahí Josué está haciendo un recuento de lo que pasaba al otro lado del río, al otro lado del Jordán, cuando en Egipto tenían que servir a dioses ajenos, ¿no? A dioses y a idolatrías que no pertenecían al pueblo de Israel, que no pertenecían a sus raíces, sino que eran dioses ajenos. Y Dios me marcaba algo muy, muy importante. Hay una parte acá sobre el final del 24, del capítulo 24, que habla de que la gente que estuvo durante el reinado de Josué sirvió a Jehová porque habían visto las cosas que Dios había hecho con ellos, de las batallas que los había librado y las victorias que le había dado. O sea, habían podido ver de forma directa lo que Dios había hecho en ellos, ¿no? Y Dios me mostraba algo y me llevaba siempre cuando uno, gracias, siempre cuando uno empieza a ver pequeñas dudas, empieza a ver pequeñas cosas que nos pueden desviar de la palabra, el Señor siempre nos llama a que volvamos al principio, ¿no? Que volvamos al primer amor, que volvamos al comienzo, donde nosotros como personas también, cuando llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos al camino, llegamos
abrazando esa promesa de salvación, abrazando esa promesa de consuelo, de poder redimir nuestra vida a través del Señor. Y Dios me llevaba al comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? El comienzo es del pueblo de Israel, de la salida de Egipto del pueblo de Israel, ¿no? De independizarse de ese tiempo de esclavitud. Y Dios nos muestra desde el primer momento cómo Él se manifestó y que cada una de las plagas que Dios manifestó a Faraón y al pueblo de Egipto, tiene un contenido espiritual, tiene un porqué, ¿no? Y eso es una demostración de que Dios es el Todopoderoso, de que Dios está por encima de los otros dioses y de las otras cosas que vienen a contaminar y a desviarnos, ¿no? Nosotros cuando corremos la mirada de Dios y de su promesa, retrasamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y desviamos y hacemos que esas bendiciones que Dios ya tiene preparadas y listas se atrasen o que directamente no lleguen. Amén. A través de las plagas, son 10, como todos sabemos, son 10 las plagas. Voy a tratar de ser breve, pero vamos a ir repasando un poquito cada una de ellas. La primera de las plagas fue el agua convertida en sangre. Nuestro Dios demuestra con esto, al convertir las aguas en sangre, las aguas del río Nilo, la soberanía que tiene sobre ese mismo río, considerado un Dios o un río divino para el pueblo de Egipto. Entonces Él hiere esas aguas, demostrando que por más que le tengan esa idolatría al río, Él era más poderoso todavía y podía destruirlo o no en un chasquido de dedos. Amén. El segundo fue la invasión de ranas. Dios se enfrenta de manera directa a Heqet, diosa egipcia de la fertilidad, representada con una rana. Y ahí Dios también le demuestra al pueblo, atacando directamente, ¿no? No está siendo demasiado sutil el Señor, va directo al grano, ¿no? Y demuestra que Él tiene la soberanía y que una diosa que ellos adoraban, el Señor la podía representar y la podía multiplicar en miles de ranas que invadieron. ¿Y cuál es tu Dios? Si hay, así como hay una que vos idolatrás, yo puedo hacer que haya miles y son una más del montón. Amén. Y no tiene ningún poder, al contrario, terminó siendo justamente una plaga, ¿no? Terminó siendo algo que molestó y que invadió al pueblo de Egipto. La tercera fueron los piojos. Bueno, ahora empiezan las clases y empezamos todos, ¿viste? A revisar a los chicos y nos empieza a picar todo, ¿no? Los piojos, Dios demuestra su poder sobre Geb, Dios del polvo de la tierra, de donde surgieron los piojos. Y ahí también el Señor vuelve a ser radical y vuelve a atacar de manera directa a uno de esos dioses que ellos idolatraban. Después vinieron las moscas. Dios desafía el poder de Kepri, dios egipcio asociado con los insectos, ¿no? Y así una y otra vez Dios sigue golpeando y demostrando su poder. Quizás nosotros veíamos las plagas, o al menos a mí me pasó, veía las plagas como algo más, ¿no? Como alguna ocurrencia que quizás Dios haya tenido como para molestar y para demostrar que Él era capaz de molestarlos y de pinchar a ese pueblo y a ese faraón hasta que suelte a su pueblo, ¿no? Hasta que permita que Israel pueda salir al desierto a adorarle. Pero todo tiene un significado. En el 5 dice la peste al ganado, ataque contra Hathor, diosa representada con una vaca, y Apis, el toro sagrado, también dioses e idolatrías que tenía el pueblo de Egipto en ese momento, ¿no? Las úlceras, Dios humilla a Kemet, diosa de la sanación. En el granizo, esto demuestra el dominio que el Señor tenía sobre Nut, una diosa del cielo, y sobre Set, dios de las tormentas, según las costumbres egipcias. En el octavo ataque, digamos, que hace Dios a través de las plagas es a través de las langostas. Es un juicio contra Osiris, Dios de la agricultura, mostrando que Dios controla la cosecha y la provisión. No podemos hoy por hoy permitirnos
que otros dioses que quizás no sean Osiris y con todos esos nombres y esas formas, pero otros dioses que hoy vienen a robar el lugar de Dios, ¿no? No podemos pensar que nuestra provisión depende de un trabajo, de un negocio, de un auto, de una persona, de un jefe. La provisión siempre va a depender del Señor, porque somos hijos de Dios y a Él le debemos todo lo que llega a nuestras manos. Amén. En la próxima dice, con las tinieblas, un enfrentamiento directo contra Ra, el dios del sol, una de las principales deidades de Egipto, ¿no? Uno de los dioses principales de ellos. Y la última y la más fuerte, quizá la más cruel, podría decirse, fue la muerte de los primogénitos, ¿no? Muestra que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, humillando al faraón mismo, ¿no? Considerado un Dios viviente, ¿no? Él mata a todos los hijos, incluyendo al de faraón, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos nada más que a Jesús en nuestro corazón para que las diferentes plagas, las diferentes situaciones que se nos presenten, no necesitamos más que a Dios, que a Jesús en nuestro corazón para que Él pueda resolverlas. Y muchas veces tendremos que pasar por procesos, por desiertos y por un montón de lugares que quizás no quisiéramos pasar, pero si nosotros enfocamos nuestra fe y reconocemos el poder que tiene Dios por sobre todas las cosas y por sobre todo lo que en el mundo existe, incluyéndonos, vamos a poder llegar de manera tranquila y confiada al trono de victoria. Amén. Bueno, sabiendo que de nuestro corazón tiene que salir la alabanza, la adoración, y sabiendo que estamos sirviendo a un Dios que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que ninguna de estas plagas nos van a alcanzar, porque son plagas donde Dios demuestra su poder, donde demuestra su poder a gente que no creía, a gente que idolatraba, a gente que tenía otros dioses en el cual confiar y en el cual depositar su fe, y Dios vino a demostrar que pudo romper con todo eso, ¿no? Y sacó a todo un pueblo de una esclavitud a través de un solo hombre, que se presentó delante de Faraón y le dijo, así dice mi Dios, ¿no? Y así tenemos que nosotros presentarnos delante de los problemas, así nosotros tenemos que presentarnos delante de las dificultades y decir, así dice mi Dios, y ir con la palabra. Por eso es tan importante que podamos leer la palabra, que podamos tener una vida devocional en todos los días de nuestras vidas y poder buscar la dirección del Señor y buscar la palabra, la espada correcta para derribar no solamente los problemas, sino también derribar esas idolatrías que se nos quieren mezclar, ¿no? Nosotros como hijos de Dios no podemos aislarnos, no podemos vivir en una cajita de cristal y como muchas veces dice nuestro pastor, mandar a nuestros hijos a escuela cristiana, ir al almacén cristiano, al mercado cristiano, trabajar en un trabajo cristiano y nosotros entonces terminamos en una cajita de cristal, en un domo, encerrados en nosotros mismos. Nosotros tenemos que salir al mundo, tenemos que ser luz, tenemos que demostrar que de la mano de Dios y como hijos de Dios vamos a triunfar a través de las adversidades, que las vamos a atravesar, que no vamos a estar exentos de los problemas, pero sí vamos a tener la espada en la mano, ¿no? Que sí vamos a tener el trono de victoria, la victoria asegurada al final del camino. Pero para eso tenemos que fortalecernos a través de la palabra. Y como Josué notaba en su pueblo que a través de esas conquistas, el pueblo se iba contaminando con otras costumbres y iba reemplazando el poder de Dios con otros dioses por las costumbres y por la idiosincrasia de los pueblos que iban conquistando. Nosotros tenemos que despertarnos a tiempo, volver en sí y reconocer que el único es Dios, que el único y el más importante y el más poderoso es Dios y que de Él dependemos, porque somos hechura suya, porque somos de su propiedad, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos y nosotros tenemos que salir a la conquista, tenemos que ir a mezclarnos con el mundo, tenemos que conquistar ese trabajo que tanto anhelamos, tenemos que mezclarnos con la gente, pero siempre sabiendo quién es Dios y reconociendo, como decía la palabra, que dice que la gente que pudo ver el poder de Dios durante el reinado de Josué fueron los que más firmes se mantuvieron, ¿no? En la fe hacia Jehová.
¿Por qué? Porque habían visto con sus ojos lo que Dios había hecho. Pero nosotros tenemos que digamos, enfocarnos en lo que Dios ha hecho en la palabra, en lo que Dios ha hecho en el hermano de al lado, en lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, en lo que Dios está haciendo en este momento en nuestra propia vida. Poder abrir nuestro corazón, poder reconocer lo que Dios hace, y ahí van a estar las obras que tanto necesitamos ver para seguir creyendo, ¿no? Porque tenemos esa debilidad como seres humanos de que necesitamos a veces ver para creer, ¿no? Ver para creer, pero fortalecer la fe con las obras, con el día a día, con lo que Dios hace en nuestras vidas, con lo que hemos logrado, con las respuestas que Dios nos ha dado, con las veces que hemos orado, que hemos doblado rodillas y Dios respondió. No nos tenemos que olvidar de esas cosas, porque eso es lo que Dios nos pide, un corazón humillado, un corazón dispuesto a recibirlo y a aceptar lo que Dios quiere poner delante de nosotros y poder caminarlo y poder atravesarlo. Mire, iglesia, yo entendí algo muy importante y eso no nos deja exentos de atravesar problemas y situaciones por ahí difíciles o no deseadas, pero si nosotros asumimos la responsabilidad de tomar cada proceso y cada situación o dificultad como un aprendizaje, como un fortalecimiento de parte del Señor, no solamente va a ser más fácil el proceso, el atravesar ese proceso, sino que además vamos a salir fortalecidos y aprobados. Y eso significa que va a haber áreas y va a haber situaciones que no van a volver a repetirse en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros rendimos un examen y no aprobamos, tenemos que volver a rendirlo. Y tenemos que volver a pasar por el proceso de estudiar, de armar un resumen, de esperar el día del examen, de ir y presentarnos delante del profesor o profesora o quien sea que fuera, o de un trabajo, y volver a rendir eso para ver si salimos o no aprobados. Pero cuando nosotros aprobamos, estudiamos y atravesamos el proceso confiados de la mano del Señor y poniendo nuestro 100 a resolver eso, eso ya está probado y nos va fortaleciendo y nos va subiendo de escalón, y llega un momento que eso se hace un hábito, una costumbre, ¿no? Decir, bueno, Señor, a ver qué tenés hoy para mí. Vamos que con vos a toda batalla voy, no tengo problema. Y eso nos va fortaleciendo y nos va haciendo guerreros, nos va haciendo soldados del Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ser soldados del Señor, evitar desviar nuestra atención, nuestra fe. Esos dioses son dioses falsos y muchas veces se nos presentan en forma de prosperidad, en forma de un amigo, en forma de un pariente, y terminamos poniendo situaciones delante nuestro como más importantes que el Señor. Y terminamos confiando en alguien y no en Dios. Y terminamos creyendo que todo lo que nos pasa fue gracias a, o por casualidad, o porque, y fue porque Dios muchas veces se representa, así como viene a desviarnos con situaciones, también Dios usa gente y situaciones para demostrar que su favor está de nuestro lado, ¿no? Que su favor está del lado de su pueblo, de sus hijos. Amén. Amén, iglesia. Yo quiero alentarlos a eso, a creer, a no desviarnos, a hacer un poco una limpieza de esos dioses que puedan estar queriendo meterse en el camino, en el medio entre nosotros y el Señor, y poder enfocarnos solo en Él y creer que Él tiene soberanía por sobre todas las cosas. Lo demostró desde el primer momento con las plagas. Demostró que Él a su pueblo lo iba a cuidar con su poder, con su favor, y demostrando que todo lo otro no tiene importancia, no tiene sentido, no tiene poder por sobre la presencia de Dios. Y lo que nosotros portamos es su presencia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros hoy tenemos la capacidad y tenemos el poder de declarar y de profetizar en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, y ese poder es delegado de parte de Dios a cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos que tenernos por menos, tenemos que saber que tenemos esa capacidad de declarar y de romper todo lo que venga a interrumpir y a desviar la mirada que tiene que estar siempre puesta en la salvación. Amén. Siempre en la salvación. El resto es añadidura, pero Dios hace todas las cosas. Dios provee, Dios nos apaña y nos mima, a veces con cosas que por ahí no son 100% vitales e importantes, pero Él está en todos los detalles. Tenemos un Dios de pequeñas cosas y eso es lo que lo hace grande, ¿no?
que a veces están detalles tan mínimos que vos decís, pero esto no era necesario y el Señor lo hizo, porque ese es nuestro Dios, el Dios de los detalles, el Dios de las cosas chiquitas, que eso lo hace grande y poderoso. Amén. Iglesia, yo te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar por esta palabra, vamos a orar para que el Señor